Como prometimos, vamos a hablar de el mensaje de Pedro a la iglesia primitiva y vamos a ver este mensaje con una doble perspectiva. Lo vamos a ver o lo vamos a escuchar para que el Señor nos hable a nosotros, pero también el Señor me ha pedido que le dé un enfoque para que usted aprenda a discernir cuando la palabra viene del Espíritu o viene de la carne. Hay muchos hombres y mujeres que se paran en un púlpito y dicen que el Señor está hablando, pero aquí tengo al doctor Ortega que me puede corregir si lo que voy a decir no está correcto, pero el mensaje, cuando el hombre está a tono con el Señor, el mensaje comienza a solas con el Señor allá en tu casa. Cuando tú estás pasando tiempo con el Señor te habla y tú empiezas a estructurar el mensaje y el Señor lo organiza. Y cuando tú vas a presentar ese mensaje, lo presentas en el poder del Espíritu, pero ya el Señor te preparó de antemano, ¿verdad? Hoy vamos a ver el mensaje de Pedro, el capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzando con el verso 14. Es importante que nosotros entendamos que cuando el Espíritu de Dios habla es congruente, es organizado, no se sale del tópico, se mantiene en la línea porque Dios es Dios. Dios no comete errores, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzando con el verso 14, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de este mensaje vamos a comenzar una serie de mensajes que van a venir del libro que estamos estudiando. El libro que estamos estudiando en discipulado. Empezando el domingo que viene comenzamos una serie de mensajes que viene de ese libro para ayudarle a usted a tener una visión más amplia, más grande de lo que el escritor de ese libro ha escrito, y esperando de que el Señor lo prepare a usted y a todos nosotros para poder hablarle, ¿verdad?, a los corderos y a las ovejas. Con este mensaje cerramos esta serie y el domingo que viene comenzamos una nueva. Verso 14, libro de los Hechos, capítulo 2, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios y Padre celestial, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y permite que pueda yo darte honor y gloria. Que seas tú, oh Dios, y no yo, pues ¿quién soy? Nadie. Pero debajo de tu autoridad estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si tiene con qué tomar nota, tome nota, porque vamos profundo en la palabra del Señor.
Este es un mensaje muy espiritual y también es un mensaje profético. Antes de Jesús partir, le dijo a sus discípulos: no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder y me seréis testigos. Él ya había hablado anteriormente de que el Espíritu Santo vendría, el Consolador, y Él os enseñaría todas las cosas y recordaría todo lo que Él había enseñado. Pero ya Él había sido crucificado, ya había sido sepultado, se había levantado, había ascendido nuevamente al cielo, y después de la ascensión los discípulos obedecieron el mandato de Él, regresaron al templo, al aposento alto. La palabra nos dice que aproximadamente 120 personas, incluyendo a María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, estaban allí. Dice que estaban unánimes en oración con una sola visión, y de repente hubo un estruendo enorme, y el estruendo trajo una multitud que estaba en las calles y rodearon aquel edificio donde estaba el aposento alto. Y dentro del aposento alto y afuera comenzó a soplar un viento. Y dice la palabra del Señor, y esto lo vimos en el mensaje pasado, estoy haciéndole un resumen, que aparecieron lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esta multitud que estaba afuera, la palabra del Señor nos da detalles de que había muchos idiomas representados en aquella población, y estas personas estaban escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. La palabra del Señor nos muestra una lista de todas las naciones y pueblos que estaban representados allí. Pero eso fue la semana pasada, yo espero que usted se acuerde. Cuando esta manifestación aparece, muchas personas comienzan a escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas y dicen: caray, ¿no son estos varones galileos los que están hablando? ¿Cómo es posible que nosotros escuchemos en nuestro propio lenguaje? Y hubo gran convicción en sus corazones, pero nos dice la palabra de que un gran número de judíos y fariseos comenzaron a mofarse. Y una acusación completamente inadecuada y fuera de orden fue presentada, donde dijeron que estos varones están ebrios, están borrachos en lo que está pasando aquí. Una mueca de algo que no podían entender, porque lo que sucedía era que el poder de Dios había sido derramado, y como ellos tenían corazones incrédulos, no podían entender, por lo tanto se mofaban. Y en medio de esa situación es que se levanta Pedro en el verso 14, impulsado por el poder de Dios, aquel que había traicionado a Jesús y lo había negado, pero Jesús lo había restaurado. Se pone de pie, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros 11, dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Una maravillosa introducción. Fíjense el énfasis de sus palabras: varones judíos. Eran los judíos y fariseos, por eso dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aún así, después de haber visto las maravillas que Él hizo en medio de ellos, o que Dios hizo a través de Jesús en medio de ellos, aún así se negaban a recibir lo que era poderoso y verdadero. Mire la defensa de Pedro. Que no se le olvide que es el Espíritu Santo que está hablando a través de Pedro. Pedro es un pescador del vulgo. Pero mire la organización en el mensaje de Pedro. Porque estos no están ebrios, dice Pedro, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Todavía no eran ni las 12. Era muy temprano. E inmediatamente el Espíritu Santo a través de Pedro comienza a decir: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense, el Espíritu Santo va a citar lo que ya está escrito en la palabra.
Lo lleva al pasado, a una palabra que ellos conocían, porque ellos habían leído los escritos del profeta Joel. Ellos conocían las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras estamos hablando del Viejo Testamento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y comienza el Espíritu Santo a recordarle lo que ya Dios había dicho anteriormente. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días comienzan el día de la crucifixión de Jesús. Para Dios esos son los postreros días. Porque un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que nuestro Dios vive en la eternidad. Él no está restringido por nuestro reloj. El día de la crucifixión de Jesús, cuando el Cordero inmolado de Dios fue presentado, cuando todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él, comienza los postreros días para Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque era necesario que Jesús viniera, diera su vida en la cruz de Calvario. Era necesario que Él regresara, como le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo voy a hablar con el Padre y Él enviará el Espíritu Santo de verdad, el Consolador. Como dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Lo que el Espíritu Santo está diciendo, varones judíos, lo que ustedes están viendo no es que están borrachos, es el cumplimiento de lo que Dios prometió a través del profeta Joel que iba a suceder, y ahora ustedes son testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. Tito dijo que él no es hombre para que mienta, lo que Dios dice se cumple. Se cumple al pie de la letra y se estaba cumpliendo. Fíjense, el verso 19 nos lleva en el tiempo a una velocidad tremenda, porque lo que el verso 19 dice todavía no ha sucedido. Porque fíjense que dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor no es el rapto de la iglesia. El día del Señor es cuando se abren los sepulcros y el juicio, el trono blanco después del milenio. Oiga, y dice que veré cielos nuevos y tierras nuevas, porque lo que hay aquí, dice Pedro, que está reservado para ser quemado. Por eso yo no le tengo miedo a las bombas nucleares, porque va a ser el poder de Dios. ¿Ok? Lo está escrito, como yo confío en lo que Él dice. Oiga, dice que en ese día, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, donde las naciones verdaderamente verán que Él es Dios. Después del rapto de la iglesia, son 7 años allá arriba en la boda del Cordero, 7 años de tribulación. Pero cuando Él regrese, se establece el milenio, donde reinaremos con Él. Pero después del milenio, Satanás será soltado, y cuando venga poderoso, entonces sí que será el día del Señor. Fíjese que la palabra de Dios ahí en el libro de Joel y en el mensaje de Pedro nos lleva desde lo que está pasando ahí hasta el futuro que no ha pasado. Por eso hay que conocer la palabra del Señor, por eso que usted tiene que leerla, tiene que escudriñarla y tiene que pedirle al Señor que le hable a usted para que usted pueda comprender. Porque mire, no hay nada que vaya a pasar o que haya pasado que ya no está escrito en la palabra de Dios. Está aquí. Este es un libro histórico, es un libro de amor, es un libro profético, es una carta de amor para los hijos de Dios.
Pero lo maravilloso es el mensaje de Pedro en el verso 21. Mire lo que dice. A pesar de todas estas noticias, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir invocar el nombre del Señor? Fíjense, el doctor Ortega se presentó aquí y él invocó, hizo una oración de invocación, dedicándole este servicio al Señor, invocando la presencia del Señor entre nosotros aquí. Pero usted invoca el nombre del Señor en su casa también, cuando usted está solo con el Señor. Usted puede invocar el nombre del Señor intercediendo por una persona que está enferma. Usted puede invocar el nombre del Señor pidiendo ayuda por un problema familiar que usted tiene, o un problema económico. Usted puede invocar el nombre del Señor. Pero aquí en este mensaje de Pedro dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una invocación muy diferente. Es cuando usted invoca el nombre del Señor y usted le dice: yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero vengo a ti para que tú derrames sobre mí tu misericordia y tu amor. Para que permitas que el sacrificio y la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado. Para que yo pueda pasar de muerte a vida. Para que yo pueda pasar de ser tu enemigo a ser tu hijo. Sí, es una invocación de arrepentimiento, es una invocación cuando usted verdaderamente reconoce que va en una dirección incorrecta y que usted tiene que cambiar de dirección y comenzar a caminar en la dirección de que Dios le ha preparado. El mensaje de Pedro es congruente y continúa. Después que le dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto se aplica a nosotros aquí. Estamos viviendo los postreros días, pero los postreros días es el tiempo de la gracia de Dios. La palabra de Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Durante este periodo de la gracia, usted puede reclamar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario en su beneficio, porque Él murió por ti. Pero cuando el periodo de la gracia termine, cuando la iglesia sea levantada, tú vas a tener que morir por tus pecados y dejarte matar por el nombre de Jesús. Va a ser muy difícil. Pero ahora tú simplemente puedes reclamar aquel que dio su vida por ti en tu beneficio, y usted por fe puede venir a Él y dejar su culpa y la acusación que Satanás tiene contra usted clavada a la cruz del Calvario y ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora Pedro continúa hablándole en el verso 22 y les dice: varones israelitas. Fíjense que le está hablando al pueblo de Dios. Ahora le está hablando a los judíos, a la nación que Él escogió para Él, a la nación que Él libertó de la esclavitud, que los llevó al desierto y se reveló a ellos y les dio de comer y de tomar. Los llevó a la tierra prometida y les dio la promesa de Abraham. Es a ellos a quien Él se dirige ahora: varones israelitas, oí estas palabras. Oiga, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Oiga, ahí hay mucho. Número uno, que todo lo que Jesús hizo, todas las maravillas y prodigios, las hizo Dios a través de Él. Segundo, que es aprobado por Dios porque obedeció a su Padre en todo. Oiga, vivió entre nosotros en nuestros zapatos y nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso dice varón aprobado por Dios. Oiga, una persona que es bienaventurada, como dice el Salmo 1 y 6,
verso del 1 al 6, lo estamos estudiando. Un varón bienaventurado es una persona que es aprobada por Dios. Es una persona que su estilo de vida es congruente con el carácter de Dios. ¿Comprende? Quiere decir que se alinea con el carácter de Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes lo vieron, ustedes lo conocen, le está diciendo Pedro. Yo no le estoy diciendo algo que ustedes no hayan visto. Este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, quiere decir que lo que pasó con Jesús pasó por las manos de Dios, fue aprobado por las manos de Dios. Estaba dentro de los designios de Dios. Pedro quiere que ellos entiendan que no fue por el poder de ellos que prendieron a Jesús, fue simplemente porque Dios su Padre lo había aprobado. Y les dice: lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquellos que crucificaron a Jesús eran inicuos al frente de Dios, en los ojos de Dios. Varones sucios, llenos de pecado, de ira, de celos. Inclusive la mayor razón por la que Jesús fue entregado por el sumo sacerdote fue por envidia. Porque decían: si no lo detenemos, todo Israel se va a ir detrás de él. No nos van a hacer caso a nosotros. Se nos va a acabar el negocio que tenían ellos en el templo. Mire lo que dice: ustedes lo prendisteis, lo matasteis por manos de inicuos, pero al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y después de haber compartido lo que el Espíritu Santo dio a través de Joel, ahora vuelve más adelante y viene a compartir lo que el Espíritu Santo compartió a través del rey David. Fíjense que congruente y organizado viene el mensaje de Pedro, porque quien está hablando es la persona que escribió toda la Biblia. ¿Lo puede ver usted? Mire lo que le dice: porque David dice de él, de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta fue la declaración que hizo David, no hablando de él, sino hablando de Jesús mismo. Jesús hablaba a través de David cuando le escribió. Y ahora en el verso 29 del capítulo 2, mire lo que le dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Si Dios le había dicho: no faltará varón que se siente en tu trono, y voy a levantar a uno que su reino va a ser eterno. Por eso el reino de David es eterno, no por David, sino porque Dios prometió que levantaría a alguien que se sentaría en el trono de David. Quiere decir que Israel reinará, porque Jesús será el rey. Pero este es un pueblo de Israel completamente diferente. Esto es una nación israelita, que somos israelitas porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ahora el nacimiento no viene de que naciste de una de las 12 tribus. Ahora lo que te da, ¿verdad?, la sangre real es porque has nacido del Espíritu de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Tú comprendes? Por eso, óigame, tienes una ciudadanía en los cielos.
y estás esperando a la Jerusalén celestial. Dice que de los pueblos hizo uno, de los judíos y de los gentiles hizo un pueblo, una nueva nación, los nuevos israelitas que descienden de la sangre de Cristo Jesús. Somos usted y yo. Bendito el Señor. Dice que siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, Dios le había prometido que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Oiga, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Cristo. ¿Usted entiende lo que es eso? Cristo es Dios, todo hombre, todo Dios, todo hombre determinado a ir a la cruz del Calvario, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no solamente se sentaría en el trono como rey, pero que sería Cristo. Y el dar su vida por la humanidad, ahora por lo que Él hizo, Dios ha puesto toda la creación por estrado de sus pies, el universo, la tierra, nosotros. Y Dios nos pudiera haber hecho sus sirvientes, nos pudiera haber hecho ángeles, pero no. Dios, no van a ser mis hijos. Serán parte de la familia real, simplemente porque han creído en el nombre de Jesús. ¿Los estoy aburriendo? Yo espero que no, porque esto está bueno. Miren, dice que viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Oiga, David, viéndolo de antemano, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Le está diciendo a ellos, ustedes son testigos de esto, ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron caminar, ustedes lo vieron ser arrestado, ustedes lo vieron crucificado, ustedes lo vieron sepultado, ustedes lo vieron levantarse, ustedes lo vieron con su cuerpo caminando por 40 días. Yo no le estoy hablando de algo que no saben ustedes, le está diciendo Pedro. Ustedes son testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Fíjense la explicación de Pedro. Ellos se están burlando porque dicen que ellos están ebrios, pero Pedro ha usado el Viejo Testamento en la persona de Joel y ha usado las Escrituras en la persona de David para recordarles y refrescarles la mente, para que entiendan que lo que está pasando allí no es que esos hombres han bebido, sino que se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tú sabes lo que es el estrado? Mire. Cuando el rey se sienta en el trono así, el estrado es allá abajo. Cuando la gente se postra ahí, lo que tienen de frente son los pies del rey. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquellos que le crucificaron lo verán y tendrán que confesar que Él es Dios. Y será muy tarde, porque dice que toda lengua confesará que Él es Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablándole a los judíos, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir Señor? Quiere decir que todo está debajo de su autoridad. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá? Aquel que tenga manos limpias, que no ha jurado con engaño.
Dice la palabra del Señor en el verso 37. Oiga, al oír esto, estos israelitas se compungieron de corazón. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando usted se compunge de corazón, es cuando su corazón está roto y usted se ve la suciedad que hay en usted. Y a usted no le queda otro remedio que decir, wow, ¿qué voy a hacer? Sientes dolor por tu pecado, sientes vergüenza por tu pecado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Somos culpables, matamos al dador de la vida, lo arrestamos, lo torturamos, lo crucificamos, hablamos de él. Y ahora que tú nos has aclarado la mente y vemos las cosas claras, ¿qué vamos a hacer? Mire la respuesta de Pedro. Pedro les dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No importa que de Costa Rica, que de México, que de Honduras, que de Canadá, los Estados Unidos, Europa, de la China, para cuantos el Señor llamare, la puerta está abierta. Pero requiere, oiga, arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Es entender que usted ha ido caminando en una dirección incorrecta. Y a medida que das un paso en esa dirección, te acercas a un abismo que cuando caigas no vas a poder salir, porque ese es el final de tu vida. Y si el Señor llama a tu alma y tú todavía sigues caminando en esa dirección, tú te vas a presentar a su presencia sin Jesús. Y está el horno de fuego esperando por tu alma. Esto no es para asustarte, esto es simplemente la verdad. Pero lo que dice es que arrepentidos quiere decir antes de que llegues a ese final, cambia de dirección. Comienza a caminar hacia Jesús. Comienza a caminar en la dirección correcta. Deja tu vida vieja. Dice que si estás en Cristo eres una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad que sí? Eres una nueva creación, pero eso viene después del arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos verdaderamente, no vamos a virar para atrás a hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿verdad que no? Porque si tú te arrepientes y después miras para atrás y haces lo mismo, entonces no te has arrepentido. Simplemente te sentiste culpable por un rato y volviste otra vez como el perro al vómito, como el cerdo al fango. Eso no es lo que Dios quiere. Jesús dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que tú pases de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Pero requiere de tu parte. Mire, con esto voy a concluir. Esto me lo dio el Señor no hace mucho, hace como 3 semanas, cuando empezamos a estudiar este libro, ¿verdad? Que dice que el varón, el bienaventurado, dice que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, ¿verdad? La hermana Orfa compartió ese verso hace como 3 o 4 semanas. Yo me fui de allí aquel día, hermana, pero ese verso se quedó aquí. No que yo no lo conociera, pero yo lo conocía ya, pero yo empecé a decir, caramba, yo quiero meditar en la palabra del Señor. Y lo que llegaba era ese verso. Oiga, yo entendía, ¿sabes lo que dice ese verso? Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si yo comprendía lo que quiere decir amar a Dios con todo mi corazón, porque el corazón es la mente del hombre interior, y la palabra de Dios dice que del corazón salen los adulterios, los homicidios, los pecados más horribles se fraguan en el corazón. La mente del hombre interior, que está contaminada por lo que Satanás hizo a nosotros. Entonces yo entendí esa parte, que yo tengo que amarle con todo mi corazón. Yo entendía que lo tengo que amar con mi alma, porque ese es el hombre interior, y mi alma viene de él, y yo tengo que amarle con mi alma, porque mi alma es espíritu y él es espíritu, y a ese plano estamos congruentes, pertenecemos el uno al otro. Yo entendía lo que quería decir que yo lo amara con toda mi mente, porque estamos aquí ahora en este celebro. Pero cuando dice con todas tus fuerzas, cuando yo llegué ahí, yo decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que yo voy a abrazar a Dios y lo voy a apretar así con toda mi fuerza? No creo. ¿Será que yo voy a pelear por Él con toda mi fuerza? Yo no creo. Óigame, y cuando su relación con Dios se pone dulce y usted puede hablar con Dios, el Señor habla con ustedes. Dice que si tenéis mis mandamientos y los guardares, ese es el que me ama. Mi Padre le amará y yo le amaré y me revelaré a Él, ¿verdad que sí? Dice, es una promesa. Óigame, entonces Dios comienza a hablar conmigo y me enseña lo que eso quiere decir. ¿Sabe lo que quiere decir esa fuerza que usted tiene? Cuando dice con todas tus fuerzas, eso quiere decir esa fuerza interior que nosotros tenemos para cuando somos sometidos a una tentación, decir no. Cuando esta carne se levanta y quiere tirar para allá y usted le dice no. Esa es toda la fuerza que el Señor quiere que tú le ames. Porque dentro de nosotros tenemos suficiente voluntad para decirle a esta carne que no. El que se somete al pecado, oiga, hay un punto en ese proceso que usted se rinde al pecado. Pero también usted tiene la fuerza, porque si en ese momento usted clama a Dios y usted se arrodilla y usted dice, Señor, Él viene. Y Él te da la fortaleza que tú necesitas para no caer. Eso lo sabemos claramente. Caemos, ¿sabe por qué? Porque nos dejamos vencer, porque somos débiles. Y somos débiles, ¿sabe por qué? Porque no nos estamos alimentando con la palabra del Señor. Oiga, si hay una cosa que yo quiero que usted se lleve con usted en el día de hoy. Si usted ya ha venido a Cristo, usted es un hijo, una hija de Dios. Yo quiero que usted se pregunte, ¿ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Porque si usted le ama así, oiga, las prioridades suyas están en orden y Él es primero. No hay esposa, no hay esposo, no hay hijos, no hay trabajo, no hay nada por encima de Él. Él es número uno. No puede haber victoria en tu vida si Él no es primero. Porque para que Él sea primero, tú tienes que rendirte. Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo no tengo voluntad. Es tu voluntad en mi vida, como dice cuando enseñó a sus discípulos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir, yo no tengo voluntad, tú eres mi Señor. Es Él número uno en tu vida. Le amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si tú no lo amas así, entonces Él no es el Señor de tu vida. Y si Él no es el Señor de tu vida, no puede ser el Salvador de tu vida. Tiene que ser Señor. Y entonces puede ser Salvador, Redentor y Rey. ¿Tú comprendes esas palabras? Ese es el mensaje del Espíritu Santo a través de Pedro a aquellos varones.
Y más de 3,000 personas fueron salvas aquel día. Y la iglesia primitiva comenzó a crecer. Y estamos aquí por lo que Dios hizo a través de aquella iglesia. Y aquí estamos, un remanente que está peleando para que esta iglesia crezca, no solamente en número, pero en conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo va a crecer si usted no se está alimentando de la palabra de Dios? ¿Cómo va a crecer si usted no va a llegar a las escrituras y va a decir: Señor, háblame a mi vida? Para que la iglesia crezca, Dios tiene que crecer en usted primero. Entonces la iglesia va a crecer. ¿Para qué queremos que se llene de personas si no tenemos enfermeros ni doctores para darle la palabra? Tenemos nosotros que crecer espiritualmente. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de oración que adoran, aman al Señor y escudriñan su palabra, la obedecen y la atesoran. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Todos con los ojos cerrados. Dios y Padre celestial, tu palabra ha sido expuesta con denuedo, oh Señor. Toca los corazones. Haz una nueva obra, Señor, en este lugar. Señor, no queremos jugar a la iglesia. Queremos serte fiel hasta la muerte. Que tú hagas en nosotros tu voluntad y no la nuestra. Nadie mirando con los ojos cerrados. Tú estás aquí y tú sabes que tú no estás caminando con el Señor. Ven y arrepiéntete hoy y endereza tu vida con el Señor antes de que sea tarde. Tu vida no se va a enderezar y no va a haber victoria en tu vida hasta que Él sea primero en tu vida. Vení, esta es la hora. Hay alguien que dice: yo tengo que enderezar mi vida con el Señor. Yo tengo que arreglar mi vida con el Señor. Vamos a ver. Aquí hay personas que necesitan arreglarse con el Señor. ¿Qué te detiene? No te avergüences. No importa cuántas veces vienes al altar. Es un nuevo comienzo. Pero no te vuelvas atrás. Tienes que seguir adelante. Cuando te arrepientes, tienes que caminar en la otra dirección. Hay alguien. Hay alguien. Dios y Padre celestial, yo te doy las gracias por tu fidelidad, por tu amor. Mi alma te alaba y te adora y te bendice, oh Señor. Deseo verte, Padre. Tengo deseo de verte, Padre. Cuando quieras, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.